desde aquí le damos respuesta. Vayamos a la presentación. Déjenme ajustar un poco más la pantalla para que se vea mejor y continuamos la explicación. Ahí me parece que se ve mejor. Ok, empecemos por la explicación de los temas que tenemos en esta ocasión. Son 22 diapositivas. No quiero dedicarle demasiado tiempo a la tarea. Quiero dedicarle por lo menos la mitad de esta sesión a la tarea propiamente. Así que estos temas teóricos trataré de explicarlos lo más breve posible para dedicarle el tiempo suficiente para mostrarles cómo podemos resolver la tarea de manera más sencilla y más práctica. Empecemos con nuestro tema, análisis del balance. Los objetivos ya los comentábamos. Empecemos por los estados financieros. Nuestro sistema contable produce varios estados financieros. Dentro de ellos, el balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Los estados financieros representan el producto del final del proceso contable o como lo conocemos como nuestro sistema de información contable, aunque puede decirse que son el inicio para tomar decisiones. Con esa información, los usuarios internos o externos la analizan aplicando diversos métodos de análisis e interpretación de estados financieros para poder conocer sobre la solvencia, liquidez, rentabilidad, apalancamiento, eficiencia y con ello tomar decisiones. Invierto en la empresa, le doy crédito como proveedor, le doy crédito como el banco, el SAT, pues valida las declaraciones de impuestos, entre otros. Los estados financieros, por lo tanto, decíamos, representan ese producto final, pero el principio para la toma de decisiones. Cada uno de ellos constituye un reporte detallado de un aspecto determinado de la entidad económica. Como decíamos, los recursos, que son los activos, los pasivos, que son las deudas que la empresa tiene, o el capital contable, que son las inversiones, y los resultados que la empresa ha obtenido. Además, estos estados financieros deben de acompañarse de información cualitativa, porque los estados financieros son resúmenes de las transacciones que la empresa ha realizado en un periodo o en una fecha determinada. Por lo tanto, los usuarios internos o externos requieren de un poco más de información, de un poco más de explicación detallada. Para ello, los estados financieros, cuando se emiten, se deben de acompañar de notas, conocidas como notas a los estados financieros. Estas son parte integrante de los mismos. Su objetivo es precisamente, denme un segundo, su objetivo es precisamente complementarlos, perdón, con información relevante. Los estados financieros tienden progresivamente a incrementar su ámbito de acción, aspirando a satisfacer más ampliamente las necesidades del usuario en general, ser internos o externos. Ese es el objetivo de la contabilidad. La contabilidad, este producto final que son los estados financieros y otros informes, ese es su objetivo del sistema contable y esa información se le entrega a los usuarios, como hemos comentado, para tomar decisiones. Se pueden nombrar 4 estados financieros básicos, los que ya mencionaba: estado de situación financiero, balance general, estado de resultados, estado de variaciones en el capital contable y por último, el estado de flujo de efectivo o de cambios en la situación financiera. Recuerden que deben de ir acompañados de sus notas, de explicaciones sobre diversos aspectos contables para que puedan comprenderse de manera integral estos estados financieros. Esas notas suelen ser responsabilidad de la administración de la empresa, en donde, pues ya comentaba, dan detalles de toda la información. Aquí tenemos la relación entre los estados financieros básicos. Tenemos, por ejemplo, al estado de resultados. El estado de resultados se va a obtener como producto final una utilidad o una pérdida neta en ese periodo. Esa utilidad se relaciona con el estado de variaciones en el capital contable, porque la utilidad va dentro del capital contable. El capital contable, recuerden, es un rubro del balance general. Por lo tanto, tenemos y además tenemos este otro estado financiero, el estado de cambios o de variaciones en el capital contable. Vean cómo todo se relaciona. Por ejemplo, aquí tenemos el balance general y en la parte de abajo que tenemos el capital, por aquí va la utilidad neta, que aquí no se colocó, pero también, vean, aquí se relaciona con esta flechita. Del estado de resultados se refleja en el estado de variaciones en el capital contable, que sería la utilidad,
que suma al capital inicial que tenía la empresa al inicio del periodo, se le suman las variaciones en el capital contable que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Una utilidad suma, una utilidad aumenta el capital contable, por lo tanto se sumaría, se le restan los dividendos, por ejemplo, que esta empresa pagó, disminuye el capital contable cuando se pagan dividendos y al final se llega con un importe final, un saldo final del capital contable. Empezó con 250,000, se le sumó 52,600, se le restó lo que se pagó de dividendos y al final nos dio como saldo al final del periodo de 267,000. Este saldo del capital contable va dentro del balance. Aquí lo vemos, capital contable y su saldo, aquí está. Capital contable es el saldo actualizado. Así que dentro del capital contable, como pueden darse cuenta, también está la utilidad, porque ya se sumó al saldo inicial, se le restaban los dividendos y se obtuvo el capital contable final al final de ese periodo. También tenemos el estado de flujo de efectivo, que este nos va a permitir conocer el efectivo. Una vez sumadas todas las entradas de efectivo y restadas todas las salidas de efectivo, vamos a poder obtener el saldo final en bancos, el saldo final en efectivo. Y ese saldo final en efectivo es una cuenta también del estado de situación financiera, del balance general. Va dentro del activo circulante. Vemos como estos 29,600, que es una vez sumadas todas las entradas de efectivo en un periodo, restadas todas las salidas de efectivo en un periodo, derivadas de actividades de operación, de actividades de financiamiento y de actividades de inversión, nos dan el saldo final en la cuenta de bancos o en efectivo, la cual va dentro del balance en el rubro activo circulante. Ahí se coloca. Y vean cómo los estados financieros están interrelacionados entre sí. El balance general o el estado de situación financiera tiene elementos del estado de resultados, que es la utilidad, elementos del estado de variaciones en el capital contable, que es su saldo final del capital contable, y elementos del estado de flujo de efectivo, que sería el saldo final en bancos, y se integran dentro del balance. Uno se integra en el activo circulante y los otros dos, tanto la utilidad como el saldo final de capital contable, se integran dentro del propio capital contable. Y como con ello podemos ver la relación existente. Los estados financieros básicos, estos cuatro que vemos en pantalla, están interrelacionados entre sí. Por eso se llaman estados financieros básicos. Es preciso que para obtener los resultados completos tengamos todos estos estados financieros generados dentro de un periodo o dentro de una fecha determinada. El estado de situación financiera o balance general, que es el que nos ocupa en esta presentación, este que les muestro con mi mouse, bueno, ese lo vamos a tratar en este momento. Este balance general muestra la relación entre tres rubros: los activos, que son bienes y derechos que son propiedad o que posee la empresa, y las fuentes de financiamiento de esos activos. Los activos que la empresa tiene, como el saldo en bancos, clientes, proveedores. Es más, déjenme mostrarles aquí que tengo mi navegador. Voy a aprovechar y voy a darle clic aquí en internet. Voy a buscar balance general. Voy a buscar alguno al azar, alguno que esté aquí en imágenes. Vean, aquí tenemos uno. Vamos a ver si este nos sirve. Digo ver si nos sirve porque pues luego no están muy bien elaborados bueno, aquí tenemos un ejemplo, me parece que sí. Nos faltan algunos encabezados en la parte superior, va el nombre de la empresa, el título del estado financiero y la fecha de corte de este reporte financiero, de este balance general. Al final, luego sigue el cuerpo con todas las cifras. Al final van las firmas, quién elaboró, quién revisó, quién autorizó. Y bueno, tenemos el cuerpo del balance. Este cuerpo se compone, como comentábamos, de tres rubros: el activo, el pasivo, aquí tenemos el pasivo, y abajito el capital contable. El activo comentábamos que son todos los bienes y derechos que la empresa posee.
estos bienes y derechos que posee o que es propiedad de ellos. Estos son activos, los cuales se clasifican en activo circulante. Y aquí vemos dos clasificaciones adicionales, subclasificaciones que es el activo fijo y el activo diferido o cargos diferidos, como lo conocemos. En la actualidad en México solamente hay dos clasificaciones, ya no hay tres. Hace algunos años, yo diría hace varios años, efectivamente había tres clasificaciones para el activo, circulante, fijo y diferido. Ahora ya no. Ahora se clasifica solamente en activo circulante o en activo no circulante. Dentro del activo circulante tenemos precisamente algunas cuentas muy representativas, muy comunes, como la cuenta de caja, déjeme hacerlo más grande, la cuenta de caja, la cuenta de bancos, inversiones temporales, mercancías o inventarios, clientes y en este caso deudores diversos. Sí, son de las más comunes que podemos encontrar. Estas cuentas de activo circulante, decíamos, representan bienes o derechos. Por ejemplo, lo que tenemos en bancos o lo que tenemos en caja, básicamente pues es dinero. Lo que tenemos en caja es dinero en efectivo que está dentro de la empresa para gastos urgentes o gastos menores. Y lo que tenemos en bancos, pues bueno, también es dinero electrónico que tenemos en nuestras cuentas bancarias, Banamex, Serfín, Inbursa, etcétera. Así que lo tenemos totalmente disponible. Es un bien mueble. El dinero es un bien mueble. Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar de un lugar a otro. Puede ser dinero, puede ser una silla, puede ser un escritorio, un teclado, un monitor, puede ser un archivero, una mesa, en fin, todo aquello que se puede trasladar de un lugar a otro. Son bienes. El dinero se puede trasladar de un lugar a otro, son monedas y billetes, básicamente. Y son propiedad de la empresa. Tenemos inversiones temporales, cuando la empresa invierte en ciertos instrumentos de inversión. Invierto en CETES, invierto en bonos, invierto en obligaciones, invierto en pagarés interbancarios. Puedo invertir en diferentes instrumentos de inversión. Cuando vencen a menos de un año, a un mes, a dos, a tres, a 12 meses, se clasifican dentro del activo circulante. Y son inversiones que nos van a dejar rendimientos. Tenemos las mercancías o inventarios, que es lo que la empresa vende a sus clientes. Es a lo que se dedica. Vendemos zapatos, vendemos ropa, vendemos casas, vendemos coches, prestamos, bueno, en fin, lo que vendamos es nuestro inventario, nuestra mercancía. Aquí la tenemos y la vamos a vender, claro. Clientes son las mercancías, lo que ya vendimos a crédito, pero que todavía no hemos cobrado. Esto es un derecho de crédito. No es una cosa que puedo tocar, que puedo medir o que puedo pesar. No es un bien tangible. No es como los bienes muebles, como el dinero, como las mercancías, que son bienes que vendemos, son bienes corpóreos que podemos tocar, medir o pesar. Las ventas a crédito es un derecho que solamente la empresa que vendió a crédito es la única que puede cobrarlo. Nadie más es el titular de ese derecho, a menos que la empresa lo ceda o lo venda, pero de origen es la titular del derecho. Por lo tanto, vemos que los activos son bienes o derechos. Precisamente, clientes es un derecho. Y bueno, que posteriormente la empresa va a cobrar, vendo a crédito y después le cobro a mi cliente. Luego tenemos deudores diversos, que son otras operaciones que la empresa otorga a crédito. Eh, Pueden ser, por ejemplo, préstamos de dinero a empleados. Hay empresas que suelen prestarle dinero a sus empleados y bueno, los empleados le pagan en una fecha posterior. Así que también es un derecho que la empresa bueno, que es la titular y que va a convertir en efectivo en un tiempo menor a un año. Todos estos activos circulantes, una de sus características también es que deben de proporcionar beneficios futuros, no solo los circulantes, sino todos los activos que la empresa posee los debe de poner a trabajar para que se conviertan en efectivo. Se clasifican en el corto plazo como circulantes porque en menos de un año se van a convertir en efectivo, van a generar beneficios futuros. Por ejemplo, nuestros inventarios, las mercancías. Cuando la empresa las vende a crédito, genera una cuenta de clientes por todas esas ventas a crédito, todavía no los tiene, no los ha cobrado, no ha entrado el dinero a caja, no ha entrado a bancos, tampoco, pero
En el corto plazo se va a convertir en dinero, la empresa lo va a cobrar, porque le dio 30 días de crédito a nuestros clientes, 45 días, 60, 90, 120 días, mientras no rebase los 365 días, lo clasificamos en el activo circulante. Deudores diversos sería otro ejemplo también. Este dinero, este crédito que la empresa concedió por 95,000 pesos en este ejemplo, lo va a convertir en efectivo y tal vez la siguiente quincena, cuando el empleado empiece a pagarlo vía nómina, o tal vez en un mes, en dos, en tres, en seis, a menos de un año, lo va a convertir en efectivo. Lo que tiene dinero en bancos, en caja, también la empresa lo pone a trabajar. Paga nómina, compra inventarios, paga impuestos, todo eso es necesario para que la empresa esté operando y pueda generar ventas. Y las ventas generan ingresos y los ingresos generan utilidades. Por lo tanto, todo activo debe de ponerse a trabajar y debe de generar beneficios futuros a menos de un año para que se clasifiquen en activos circulantes. Pero tenemos otros activos que sí van a generar beneficios futuros también, pero que no los van a generar en el corto plazo, sino en el largo plazo. Comentamos que después de esta clasificación de circulante, ahora tendríamos otra clasificación que serían activos no circulantes o activos a largo plazo, como también se les conoce, aunque aquí vemos una clasificación un poco antigua que se refiere a activo fijo y activos diferidos. Bueno, no hay problema. Los activos fijos y los activos diferidos se clasifican como activos no circulantes. Los activos fijos son aquellos que son corpóreos, que son tangibles, bienes que podemos tocar, que podemos medir y que podemos pesar y que son de larga duración. Son propiedad de la empresa y la empresa los va a explotar, los va a ocupar para generar beneficios futuros, pero son activos que duran muchos años. Los terrenos, un terreno puede durar 50, 100, 200, 500 años y no pierde valor. Si lo ocupamos, construimos, sembramos o lo ocupamos como un salón de fiestas, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, pues nos va a generar beneficios para nuestro negocio. Los edificios no tienen tanta duración tal vez como los terrenos, pero también tienen una larga duración, como pueden ser, no sé, tal vez 50 años, 100, 200 años, tal vez, si están bien construidos, duran muchos años. Y durante todos esos años, estos bienes tangibles, perdón, nos van a generar beneficios, los vamos a ocupar para poder vender, para poder prestar nuestro servicio, etcétera, y nos generan ventas y utilidades. También la empresa tiene, por ejemplo, mobiliario y equipo de oficina, el cual no dura como los edificios ni como los terrenos, no dura tantos años, pero sí nos dura más de un año. Hay anaqueles, hay escritorios, hay archiveros, hay mesas de juntas, hay sillas, etcétera, sillones y demás que la empresa ocupa como mobiliario de oficina para prestar sus servicios, ya sea en áreas administrativas o en áreas de ventas o en áreas de producción, donde está la fábrica. Y bueno, las necesita para poder producir y vender. Y nos van a durar varios años. Mientras se ocupen, se exploten, nos van a generar beneficios futuros. No se clasifican en circulantes porque los circulantes, los beneficios son a menos de un año. Los no circulantes, dentro de ellos los activos fijos, nos van a durar mucho tiempo y durante todos esos años nos van a generar beneficios futuros. Por lo tanto, se clasifican en activos no circulantes. Los beneficios serán a más de un año. Tenemos diferentes activos fijos, decíamos terrenos, que son bienes inmuebles. Se clasifican como bienes inmuebles también, bueno, se conocen como bienes inmuebles también, porque no se pueden trasladar de un lugar a otro. No podemos arrancar el terreno y llevarlo a otro lado. Bueno, tal vez se podría, pero sería poco probable que cualquier persona lo pudiera hacer. Los edificios también son bienes inmuebles porque también no se pueden trasladar de un lugar a otro, o por lo menos no puede ser tan fácil. Es muy complicado hacerlo, así que se clasifican como inmuebles. En cambio, el equipo de oficina, no hay problema. Bueno, puede estar pesado, un archivero, un librero, un escritorio, puede ser pesado, pero entre varias personas o con algún aparato en particular, un diablito o algo por el estilo, podemos moverlos sin mayor problema de un lugar a otro. Así que son bienes muebles.
Tenemos esas clasificaciones, pero a nosotros nos interesa en activo no circulante. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Otros activos fijos dentro del activo no circulante pueden ser, por ejemplo, equipo de cómputo, maquinaria y equipo de transporte, entre otros activos fijos que la empresa puede tener. Dentro del activo no circulante tenemos algunos activos intangibles que representan derechos o representan, pues sí, algún derecho legal de la empresa que va a poder explotar a largo plazo, dependiendo. Los cargos diferidos o gastos diferidos o activos diferidos pueden clasificarse en el corto plazo, aquí en el circulante, o pueden clasificarse en el activo no circulante. Dependiendo, si los beneficios son a corto plazo, irían en el circulante. Si los beneficios son a largo plazo, irían en el activo no circulante, después de activo fijo. Algunos son, por ejemplo, los gastos de organización. Estos suelen generar beneficios a largo plazo. Por ejemplo, cuando la empresa está realizando operaciones preoperativas. Es decir, todavía no estamos vendiendo a nuestros clientes, estamos organizándonos como empresa para poder prestar servicios, vender mercancías, comercializar productos o a lo que nos dediquemos. Bueno, eso puede llevar tiempo. Hacer investigaciones de mercado, analizar los regímenes fiscales más convenientes, el tipo de empresa que vamos a necesitar, la organización administrativa, etcétera. Todo eso conlleva gastos que son importantes. ¿Los podemos considerar como un gasto y mandarlo al estado de resultados? La respuesta es no. De acuerdo a nuestras NIF, dice no, eso es parte de tu inversión. Es como si estuvieras invirtiendo en terrenos, en edificios o en mobiliario y equipo. Entonces, cuando tú ya empieces a realizar tus operaciones, empieces a producir, a comprar, a vender, a arrendar, a prestar servicios, a lo que te dediques, todo lo que tú gastaste en esos gastos preoperativos o gastos de organización, los vas a ir amortizando a lo largo de los años. Vas a recuperar esa inversión no mañana. No es algo que se recupere en un año, como una venta a crédito de clientes, por ejemplo, o un préstamo que hizo un empleado. No se recupera tan rápido esa inversión, lleva tiempo. Por lo tanto, pueden durar 5 años en lo que recupero mi inversión. Lleva cierto tiempo, hay que ser pacientes, pero se va a recuperar. Por lo tanto, esta inversión va a generar los beneficios futuros en el largo plazo y es un activo intangible. No lo puedo tocar, no lo puedo medir, no lo puedo pesar. Sin embargo, sí es una inversión. Va en el largo plazo. Tenemos papelería y útiles de oficina. Estos suelen ir en el activo circulante. Es un intangible también porque, porque la empresa compra papelería. Necesita papelería como lápices, plumas, bicolores, reglas, sacapuntas o bueno, todo lo que papelería ocupe, pero no la va a vender, no se dedica a vender papelería. La compra para ocuparla, para sus tiendas, para sus oficinas administrativas, para su área de producción, etcétera. Y por lo tanto, imaginen que gastó 25,000 pesos. Normalmente, pues la empresa compra papelería, no sé, tal vez cada mes, o cada 2 meses, o cada 3, o cada 6, o cada año. No creo que cada año, porque bueno, pues corre el riesgo de que algunos artículos se echen a perder, sobre todo los que llevan tinta, como plumas, o sellos, u otra cuestión de este tipo. Pues yo, bueno, yo creo que no lo compraría yo lo de todo un año, tal vez lo compraría cada bimestre, o cada mes o tal vez cada trimestre, cuando mucho, para que no se me echen a perder mis artículos. Bueno, los compro y en el corto plazo estos 25,000 los voy a consumir, los voy a ocupar para el día a día. Por lo tanto, mientras no los, ya los compré, imaginen que ya los compramos, ya están en nuestras oficinas, pero todavía no los hemos repartido. No, lo vamos a ir repartiendo paulatinamente cuando las áreas vayan pidiendo. Oye, que necesito 2 plumas, que necesito un sacapuntas, una regla nueva, necesito pues, lo que sea de papelería. La empresa se los va a entregar a sus diversas áreas. Bueno, pues conforme vaya haciendo la entrega, los va a sacar de su activo, ya va a estar produciendo. Recuerden, un activo para que se considere como tal
debe de ponerse a trabajar, debe de generar beneficios futuros en el corto o en el largo plazo. Cuando yo entrego las plumas, las saco de mi bodeguita de papelería y le entrego a un área, a una persona, pues esas plumas ya las estoy poniendo a trabajar y esa persona las necesita para su trabajo, para poder vender, para poder producir, para poder trabajar y con ello generar ventas y utilidades. Por lo tanto, es hasta cuando las entrego, cuando se recupera la inversión. ¿Y cuándo, en qué tiempo se recupera? En el corto plazo. Estos son consumibles. Una pluma, ¿cuánto nos puede durar? Bueno, digo, sí puede durar cierto tiempo, pero depende el uso que le dé. Si yo la uso todos los días y todo el día, bueno, pues seguro me la acabo tal vez en 3 semanas o en un mes. En cambio, si la ocupo como yo, que casi ya no ocupo plumas, pues me pueden durar 3 años sin problema. Pero digo, en una situación normal, pues sí, sería un consumo mucho más rápido que 3 años, obviamente. Por lo tanto, papelería y útiles de oficina, vamos a recuperar esta inversión cuando se pongan a trabajar en el corto plazo. Se clasifica dentro circulante. Antes, como comentaba, se clasificaba en cargos diferidos y ahí se dejaba, pero no quedaba muy claro si era a corto plazo o a largo plazo. Los gastos de organización, sin duda, son a largo plazo. La papelería, sin duda, es a corto plazo. La propaganda son también como gastos de organización, hagan de cuenta, pero a corto plazo. La empresa para que pueda vender, pues tiene que realizar campañas de publicidad. La empresa gasta en campañas de publicidad y esas campañas de publicidad poco a poco se van a poner en práctica. No se ponen en práctica todas a la vez, se van poniendo en práctica paulatinamente. Hay un plan. Tenemos campañas para redes sociales, TikTokers, campañas de anuncios espectaculares en la calle, pagamos anuncios en internet, en televisión, en radio, yo qué sé, volantes, volanteamos, yo que sé, no soy un experto, como se pueden dar cuenta en mercadotecnia. Bueno, se establecen diversas estrategias, se van implementando poco a poco, es como la papelería, mientras no se consuma, la tenemos en el activo. Cuando se consume, cuando ya se pone en práctica y se hace esa campaña, entonces ya está generando beneficios futuros. Mientras la tenemos aquí, las campañas publicitarias por lo regular se contratan por año. Por lo tanto, los beneficios son a corto plazo, es a un año o menos, irían dentro del activo circulante. En ese caso, si es una campaña a largo plazo, a 5 años, bueno, se clasifica dentro del activo no circulante, dependiendo en cuánto tiempo se conviertan en beneficios, esos beneficios futuros. Los primos para seguros, normalmente los seguros como contra robo, contra incendio, entre otros, nos piden los pagos adelantados. Ese pago adelantado, igual que en la papelería, hasta que lo vayamos aprovechando, se convierte en beneficios. Normalmente pagamos un año. Por ejemplo, el seguro de automóvil. Solemos pagar un año, el seguro de todo un año. Es un pago adelantado. Yo no debería de pagar el año completo porque pues la aseguradora me brinda la protección, pues no sé, día a día, mes con mes. ¿Por qué tendría que pagar todo el año? Es como si me exigiera la Comisión Federal de Electricidad que pagara la energía eléctrica adelantada de todo el año, lo cual no me parecería justo porque yo diría, no, espérame, deja consumo la electricidad, cuando yo la haya consumido, entonces ya te debo. Mándame el recibo bimestral y te pago lo del consumo del bimestre. Eso sería lo normal. Pero muchas veces las aseguradoras pues nos piden pagos adelantados, las primas. Y por lo tanto, pues todavía no he aprovechado ese, ya lo pagué, pero todavía no he aprovechado ese servicio de la aseguradora. Igual que la papelería, lo voy a ir mandando a gastos, lo voy a ir considerando que me ha generado un beneficio conforme se vayan cumpliendo los plazos, es decir, mes a mes. Así que lo voy a tener en mis activos por lo pronto. ¿En qué apartado? Activo circulante o activo no circulante. Como suelen ser pagos a un año o menos, se clasifican dentro del activo circulante. Si pagué 2 años, bueno, pues es dentro del activo no circulante, por los que los beneficios vamos a tenerlos durante más de un año.
pero normalmente su naturaleza es que va dentro del activo circulante. Y bueno, esas son algunas de las cuentas principales dentro del activo. Denme un segundo. Listo, una disculpa. Ya estoy aquí con ustedes. Dentro del balance, déjenme volver a hacer más pequeño el zoom. Bueno, vamos, estábamos con los activos. Regreso a la presentación. La presentación, aquí la tenemos, aquí está este ejemplo. Veamos, ya hablamos un poco sobre ellos. Nos dice, los activos, como comentábamos, bueno, el balance general es la relación de los activos y los pasivos y el capital contable. Es un estado financiero estático porque se presenta a una fecha determinada. Si regreso a mi búsqueda en internet y busco, por ejemplo, vamos a darle clic en este sí tiene encabezado y lo voy a abrir como imagen en una nueva pestaña y vean que aquí sí tenemos un encabezado. Se llama la empresa Good Life CA, es el título del estado financiero, es balance general, y vean, es a una fecha, al 31 de julio del 2023. No es a un periodo, no es del 1 de enero al 31 de julio o del 1 de julio al 31 de julio, no, es a un día, al 31. Pudo haber sido emitido al 30, al 20 de julio, al 2 de julio, por supuesto. Suele, claro, emitirse cada fin de mes, cada mes y cada último día de mes. Y bueno, vean que aquí tiene el activo circulante, luego el activo, vean, propiedad, planta y equipo, que es el sinónimo de activo fijo, y activos intangibles. Lo que en el otro estado financiero lo vimos como cargos diferidos, son sinónimos. Insisto, ya no se clasifica así. Es activo circulante y no circulante. Bueno, aquí está. Y vean que ahora lo tenemos en forma vertical. En el otro teníamos a los activos del lado izquierdo, aquí están todos los activos, y del lado derecho tenemos a los pasivos y tenemos abajito al capital contable. Esto es un reporte en forma de cuenta, digamos en formato horizontal, pero también lo podemos generar en formato vertical. Primero los activos, luego el pasivo a corto y a largo plazo, y luego el capital contable. Está bien, es una forma de presentarlo. Bueno, lo que quería comentarles es que precisamente es a una fecha determinada. Por eso se le conoce como un estado financiero estático, porque es a una fecha determinada. Luego, bueno, pues nos muestra los recursos que son los activos, las obligaciones que son los pasivos y el patrimonio o capital contable que son las inversiones y los resultados de la empresa. Activos, decíamos, son todos los bienes y derechos propiedad de una entidad. Pasivos son todas las deudas que tiene la entidad ante personas externas a la empresa, como proveedores, como acreedores, como el SAT, como empleados, gente externo en la empresa y que, claro, la empresa tiene obligaciones y deudas con ellos. Y el patrimonio capital contable es la diferencia de todos los activos restados a todos los pasivos, nos da el capital contable. Y bueno, así lo conocemos como capital contable. El activo. El activo es un conjunto cuantificable, monetariamente hablando, de los beneficios económicos. Lo que comentaba, todo activo proporciona beneficios económicos, representados por efectivo, lo que tenemos en caja y bancos, derechos como clientes, bienes como pueden ser los activos fijos, terrenos, edificios, equipo de cómputo, servicios y servicios como resultado de eventos pasados. Lo que se registra en el sistema contable, esto que está en caja, en bancos, en mercancías, en clientes, en terrenos, es algo, una transacción que ya se dio, una transacción que ya ocurrió y que generó un efecto económico. Pudo haber sido, por ejemplo, una venta a contado. El efecto económico es que cobramos esa venta, entró a bancos el dinero. Es el reflejo de una operación pasada.
Y bueno, cada transacción que la empresa realiza normalmente tiene efectos económicos. Cuando vende, cuando compra, cuando dona, cuando contrata personal, cuando despide personal, cuando paga contribuciones, etcétera, pueden tener efectos relativos a un ingreso o efectos relativos a una erogación, a un gasto, a un costo. Así que bueno, todo eso se registra y es un evento pasado, sin duda. Se clasifica en activo circulante y no circulante. Esto es correcto. No, recuerden, ya no se ocupa esta clasificación de activo fijo o propiedades, planta y equipo, ni tampoco intangible, o como lo veíamos acá, en activo fijo y cargos diferidos. Ya no se ocupa en México esa clasificación, sino solo en circulante y no circulante. Y dependiendo si los beneficios son a corto plazo, van en el circulante. Si los beneficios futuros son de largo plazo, van en activo no circulante. Eso sí. Luego, según el nivel de disponibilidad que posea, es decir, los beneficios futuros. Activo circulante formado por todos los bienes y derechos de negocio que están en movimiento constante y tienen fácil conversión en efectivo, es decir, los beneficios son a corto plazo, como lo que tenemos en efectivo, caja y bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios, pagos anticipados, entre otros, como los seguros pagados anticipados que comentábamos, el seguro del auto, es a un año. Así que es el activo circulante. Activo fijo van dentro del activo, recuerden, no circulante. Nos indica, formado por propiedades físicas tangibles, adquiridas con la finalidad de ser ocupadas en las operaciones propias de la empresa. Recuerden que este activo fijo, estas propiedades, planta y equipo, como aquí se nombran, propiedades, planta y equipo, terrenos, edificios, equipo de oficina, maquinaria, equipo de reparto, entre otros, son bienes, muebles o inmuebles que la empresa adquiere no para venderlos, los adquiere para poderlos ocupar y con ello pues generar sus actividades o los arrienda, también los puede arrendar y es un activo fijo. Ok, entonces, ejemplos, terreno, edificio, mobiliario, equipo, maquinaria, equipo de transporte, de cómputo, entre otros. El activo diferido, comentábamos, o intangibles, nos indica que están integrados por valores cuya recuperabilidad está condicionada generalmente por el transcurso del tiempo, como todos los activos. Todo activo, recuerden, es una inversión y toda inversión se recupera en el corto o en el largo plazo. Corto, circulante. Largo, no circulante. Luego dice, en un lapso que se convertirá y en que, que en el y que en un lapso de tiempo se convertirá en gastos. Ejemplo, los gastos de instalación, los gastos de organización, que ya poníamos un ejemplo, los depósitos en garantía, entre otros, son activos diferidos y que, bueno, nos van a generar beneficios futuros y se van a ir mandando a gastos. El pasivo. El pasivo lo tenemos del lado derecho o en este tipo de reporte lo tenemos debajo del activo. Primero están nuestros activos, aquí están todos, luego están nuestros pasivos y luego el capital. O en este es un formato de reporte. En este formato de cuenta lo tenemos del lado derecho. Aquí tenemos el pasivo, hago más grande el zoom, me muevo a la derecha, un poquito más, ahí está. Ahí están nuestros pasivos y los pasivos se clasifican igual que los activos, en pasivos circulantes o en pasivos no circulantes. Aquí le llaman fijo. No, esta clasificación no es correcta. O es circulante y no circulante o es pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Veamos cómo está en el otro ejemplo. En este ejemplo tenemos pasivo circulante, está bien. Luego pasivo a largo plazo, está bien. Esta es una buena clasificación. Esta, pues no, en cuanto al fijo, no, es a largo plazo o no circulante. Los pasivos son deudas o obligaciones que la empresa tiene con otras personas ajenas a la organización. Ya comentaba, puede ser el SAT, pueden ser los empleados por la nómina que se les debe, puede ser proveedores, puede ser otros acreedores como bancos, como Office Depot cuando le compramos papelería, una agencia de automóviles si compramos un auto a crédito, una institución financiera, una hipotecaria, donde le compramos un terreno, le compramos un edificio. Bueno, pues les debemos.
Esas deudas y obligaciones que tenemos con personas ajenas a la organización se pueden clasificar a corto plazo cuando tenemos que pagarlas a un año menos, o clasificarse a largo plazo cuando tenemos que pagarlas a más de un año. Dentro de algunos ejemplos clásicos, tenemos, por ejemplo, dentro del pasivo a corto plazo, a proveedores. Son a quienes les compramos nuestra mercancía a crédito. Lo que tenemos en inventario, esto que está en mercancías o inventario, y que es a lo que nos dedicamos, vendemos ropa, calzado, muebles, edificios, automóviles, lo que vendamos, lo adquirimos con nuestros proveedores a crédito. Y bueno, pues les debemos ese dinero. Normalmente es a corto plazo, porque tenemos que pagárselo a menos un año. Pero comentaba, podemos tener otros acreedores. Proveedores es únicamente con quien adquirimos nuestra mercancía, nuestro inventario, que vendemos a nuestros clientes y que cobramos una fecha posterior. Así que otros acreedores, por ejemplo, tenemos documentos por pagar. Si yo firmo un contrato con un banco y el banco me consiguió un crédito y tengo que pagarle, que firme pagarés, que firme letras de cambio. Bueno, pues son deudas que tengo con personas ajenas a la organización, pueden ser bancos, otro tipo de personas. Es un pasivo a corto plazo. Acreedores diversos, bueno, otros distintos a los proveedores pueden ser los bancos mismos que comentaba, que nos han financiado con un crédito. Anticipos de clientes. Bueno, los anticipos de clientes, nosotros podemos hacer pagos anticipados como los que mencionábamos más abajo, cuando pagamos seguros anticipadamente. Hacemos pagos por servicios que todavía no nos prestan, pero también podemos hacer cobros por algún artículo o algún servicio que todavía no he otorgado a la persona que le estoy cobrando. Por ejemplo, un cliente me puede hacer una compra adelantada de mercancía. Me compra camisas. Dice, mira, te pago 100 camisas por adelantado. Le digo, sí, no te preocupes, cliente, págamelas y yo te las voy entregando mes a mes. ¿Qué te parece? De esas 100 que me compraste, cada mes te entrego 10. No, cada vez te entrego 30. 3, 6, 9, 20, 2, 4, 6, 20. Imaginen que le entregamos 20 mensuales. Estoy haciendo mis cuentas. 20 mensuales aproximadamente, vamos a suponer que le entregamos, pero ya me hizo un pago anticipado de 85,000 de las 100 camisas. Ese dinero, aunque yo ya lo tengo en mi banco, ya me lo pagó. Aquí está. Ya lo tengo aquí en bancos, ese dinero. Pero como no le he entregado las camisas, se las voy a entregar de acuerdo al trato que hice con mi cliente, se las voy a entregar mes con mes, 20 camisas, 15 en un mes, 10 en otro, 20 en otro, bueno, como hayamos quedado, o 20 cada mes, como hayamos quedado. Bueno, pues el dinero yo ya lo tengo, pero no le he entregado nada a cambio. Por lo tanto, es un pasivo que tengo con mi cliente. Ese pago anticipado que me hizo mi cliente, yo, es un dinero que le debo. ¿Cuándo se lo dejo de deber? Cuando le entrego lo prometido. Cuando le voy entregando las camisas poco a poco, voy cancelando esta deuda que tengo con mi cliente. Cada que le entrego 20, de 100 descuento 20. Se le llama amortización. Estamos amortizando nuestra deuda en una parte en total de nuestra deuda con el cliente. Y bueno, es un anticipo que el cliente nos dio, es un cobro anticipado, que no le he entregado nada a cambio y por lo tanto es un pasivo que tengo con él. Así que ahí está hasta que lo vaya pagando ese pasivo. Luego, los impuestos por pagar, que debo IVA, que debo ISR, que debo impuestos sobre nómina, que debo, en fin, diversos impuestos, tanto federales como estatales, aquí los tenemos. Normalmente los pagamos al mes, ya sean declaraciones mensuales o bimestrales en el caso del Seguro Social, pero son a corto plazo, tengo que pagarlas a menos de un año. Así que son algunas de las cuentas más comunes que consideramos como deudas en el corto plazo. Y tenemos pasivo no fijo, recuerden, aquí no lo puedo tachar, si pudiera tacharlo, tacharía, es pasivo a largo plazo, deudas a más de un año. Una deuda clásica son las hipotecas, lo que comentaba, compramos terrenos, compramos edificios a largo plazo. Normalmente son créditos así, bueno, a 5 no creo, a 10, a 15, a 20, a 30, a 50 años.
¿Qué tenemos que pagar con pues una inmobiliaria o con alguna institución financiera, un banco o quien nos haya conseguido el crédito? El Infonavit, el Fobiste, también, por ejemplo, un crédito personal. Son deudas a largo plazo. Bueno, aquí las tenemos que pagar en, no sé, en 2, en 3, en 10, en 20, a más de un año, eso sí. Y luego dice créditos diferidos. Bueno, recuerden, aquí esto ya no existe. No hay pasivo diferido, es pasivo a corto y largo plazo. Los créditos diferidos, como las rentas, cuando nosotros cobramos rentas por adelantado, como cuando cobramos a nuestros clientes anticipadamente, son cobros anticipados, que le cobro una venta anticipada, que le cobro una renta anticipada, que cobro un seguro de forma anticipada, cobro algo, un servicio de forma anticipada. Imaginen que yo como contador, como profesor, tengo un cliente y le digo, oye, ¿qué te parece si te cobro de una vez lo de todo el año? Como te hago tus declaraciones mensuales, te asesoro financiera, contablemente, y bueno, ¿qué te parece si te cobro todo el año, pero te hago un buen descuento? Te hago el 30% de descuento, pero págame todo hoy. Y bueno, ese dinero que yo recibo, todavía no le he entregado nada a cambio. Se lo debo. Es una deuda para mí en el corto plazo. Normalmente, estos pagos anticipados, como rentas cobradas por anticipado que hacemos, o los cobros por ventas a nuestros clientes anticipadas, todo cobro anticipado que hacemos es un pasivo. Hasta que no le entregue lo prometido, la mercancía, el seguro, el servicio, se lo debo. Y se lo voy a ir descontando conforme se lo vaya yo entregando. Voy a dejar de deberle en esa medida. Normalmente van pasivo circulante, porque no nos vamos a comprometer a 2 años, a 3, a 5, a hacer pagos anticipados o cobros anticipados. Bueno, sobre todo el que paga, me refiero al que paga. Anticipadamente no se aventuraría, sería yo creo que un error, aventurarse a 2 o 3 años sin que me dé nada a cambio. Un año podría ser atractivo dependiendo de las condiciones, ¿no? El pacto al que lleguemos, el acuerdo. Bueno, si me conviene, me hace un buen descuento, ¿por qué no? Ok, te pago todo anticipadamente y lo vamos amortizando. Así que esto de cargos diferidos ya no existe. Recuerden, normalmente va dentro del pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Y bueno, con eso tenemos el total de pasivo. Luego tenemos el capital contable que ven que aquí no se desglosa. Regresemos a la presentación. ¿Qué es pasivo? Nos indica que constituye obligaciones y compromisos que deben de pagarse en un futuro. Se clasifica en pasivo a corto y largo plazo, esto es correcto. Pasivo a corto plazo comprende las fuentes de financiamiento. ¿Por qué decimos que son fuentes de financiamiento? Porque nuestros activos, todos los activos, tanto circulantes como no circulantes, han sido adquiridos por dos únicas fuentes de financiamiento. O fueron adquiridos por pasivo o fueron adquiridos por capital contable. El pasivo, como hemos dicho, son deudas y obligaciones que la empresa tiene con personas ajenas a la organización. Por ejemplo, un crédito hipotecario, hipotecas por pagar. Nos financiaron el terreno, nos financió el edificio, esa compra a crédito. Es una forma, ¿de dónde obtuve el terreno? ¿De dónde obtuve el beneficio? De pasivo. En particular, de pasivo a largo plazo, hipotecas por pagar. Imaginen un acreedor diverso, un banco, que nos hace un préstamo en efectivo. ¿Dónde está ese dinero? En bancos. ¿Dónde obtuve una parte de esto que tengo en bancos? De un crédito bancario, precisamente. Mercancías, esos 650,000, ¿de dónde las obtuve? De mis proveedores que me vendieron a crédito. Todos los activos, todos, circulantes, no circulantes, bienes muebles, inmuebles, intangibles, todos fueron financiados o por pasivo o por capital contable. Pasivo, deudas con personas ajenas a la organización. Capital contable es deuda interna, es financiamiento por los inversionistas, por los dueños de la empresa. Ellos aportaron dinero, compraron acciones y ese dinero se fue a bancos, se fue a caja, o tal vez algunos accionistas aportaron terrenos, edificios, otros aportaron mobiliario de oficina, otros equipo de cómputo, otros tenían una maquinaria, pudieron aportar bienes o dinero, dependiendo, pues bueno, el tipo de venta que nosotros hiciéramos de las acciones, pero claro que pueden hacerlo, pueden aportar bienes en vez de dinero.
Y bueno, se conforman los activos también con capital contable, solo que ahí es deuda interna. Así que todo lo que la empresa tiene, lo debe, todo. Y esta ecuación, este balance general, aplica para cualquier tipo de organización, pública, privada, lucrativa, no lucrativa, grande, mediana, chica, inmensa o muy micro, muy pequeña, un ente público. Todos, un gobierno federal, estatal, municipal, Jumex, Cemex, Walmart, Teletón, Cruz Roja, Alcohólicos Anónimos, la tienda de abarrotas de la esquina, un despacho de contadores, todos tienen esta estructura aquí en China. Claro, hay países en que, bueno, tienen unas pequeñas diferencias, ¿no? Por ejemplo, pasivo, en México nunca se ocupa el término pasivo fijo, nunca, es pasivo a corto o a largo plazo. Pero bueno, tenemos algunas pequeñas diferencias, pero en lo general es lo mismo, la naturaleza es la misma. Y por lo tanto, recuerden, la deuda no es mala. Todo lo que los activos que la empresa tiene los debe. Eso no es malo. Es una regla económica que, como dije, se sigue aquí en China. 4 más 4 es 8, aquí en donde sea. No importa tu sistema económico, tu sistema político, si eres un país capitalista, eres un comunista, eres socialista, eres socialdemócrata o una monarquía, eso da igual. Las reglas económicas, pues son leyes y aplican como la ley de la gravedad en cualquier parte del mundo. Bueno, lo quiero aclarar, quiero dejar muy claro, porque luego pues, hay políticos que dicen que el pasivo es malo, que la deuda es mala. No, una deuda es mala cuando no está bien administrada. Y precisamente las razones financieras nos sirven para evaluarlo. Lo vamos a ver en nuestro curso, precisamente. No es malo, siempre que tenga equilibrio, que esté bien administrado. De hecho, es la única forma de trabajar. No hay otra forma en que una entidad pueda trabajar. Y bueno, regreso. Entonces, decíamos, comprende las fuentes de financiamiento, ya decíamos que de la empresa deben ser pagadas ante un año, el corto plazo. Las partidas reconocidas en este rubro, algunas clásicas como las mencionadas, proveedores, acreedores, impuestos por pagar, entre otros. Tenemos pasivo a largo plazo y esas son deudas a pagar a más de un año o a más del ciclo normal de operaciones, a 2, a 3, a 5, a 10, a 20 años o más. Se originan de la necesidad de financiamiento de la empresa igual que estos. Los pasivos a largo plazo más comunes son préstamos hipotecarios, inversiones en bonos, obligaciones, bueno, cuando la empresa emite, quiero decir, bonos, obligaciones por pagar. Luego tenemos el capital contable. Veamos aquí el capital contable. En este ejemplo, el capital contable, vean que no estaba desglosado. Simplemente dice capital contable y el total, pero no nos desglosa de qué se compone el capital contable. Veamos en este otro ejemplo si está desglosado. Capital solamente se desglosa en capital social y utilidad neta del ejercicio. Ok, veamos. Voy a buscar otro ejemplo. A ver si alcanzo a ver donde se desglose un poco más el capital contable. Pasivo. Aquí hay uno que parece que se desglosa un poquito más. Voy a buscar un poco más. Déjenme ver. Capital social, aquí nada más uno. Este capital social, utilidades retenidas. Quiero un poco más de desglose. Si no, bueno, me quedo con un ejemplo de ese tipo y ahorita les muestro más. Este pareciera que está un poco más desglosado. Déjenme ver si aquí se ve un poco mejor. No, no sé, está muy minúscula la imagen. Este, este está un poquito más desglosado. Vamos a ver. Aquí tenemos, vean, activo circulante, no circulante. Este es bueno. Esta clasificación está mejor. Aquí vean que le llama activo corriente. También en México lo conocemos como activo circulante. También lo conocemos como activo a corto plazo. El activo no corriente
lo conocemos como activo no circulante o también como activo a largo plazo. Son sinónimos. Y bueno, esta sí es una mejor clasificación. Luego tenemos al pasivo que se clasifica en pasivo corto y largo plazo. Aquí le llaman pasivo corriente y no corriente. Está bien, es sinónimo. También lo conocemos como pasivo circulante o pasivo no circulante, ¿correcto? El patrimonio que en México lo conocemos como capital contable, déjeme hacerlo más grande. Vean que aquí sí está un poquito más desglosado. Tenemos el capital social, el capital contable o patrimonio, digamos que se divide en dos bloques. El capital contribuido, que ahí están las aportaciones de los socios, los que compraron las acciones. Ahí está, se llama capital social. Y ahí está el importe de lo que han comprado de acciones. Aquí viene de 2 años. 2 años que también nosotros lo vamos a manejar así después, posterior en nuestro curso. Luego, aparte del capital contribuido, se clasifica en capital ganado. Aquí le llama resultados acumulados. En México lo conocemos como utilidades acumuladas, como utilidades retenidas o utilidades de ejercicios anteriores. De estas utilidades se llegan a crear reservas. En México hay una reserva obligatoria de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles que se llama reserva legal. Bueno, tomamos de las utilidades acumuladas el 5% cada año hasta llegar al 20% del capital contable y generamos la reserva legal. Esas reservas son muy importantes porque nos sirven, pues precisamente para cualquier imprevisto. Tengo una reserva, imaginen, de la pandemia. Aprendí que pues puede pasar un imprevisto que me puede afectar financieramente de forma importante en mi organización, incluso me puede llevar a la quiebra. Si yo tuve una mala experiencia en la pandemia, el gobierno no me ayudó, al contrario me decía pues que quiebren, así literal decía el expresidente, que no sé qué tenía contra los empresarios, los microempresarios, pero nos daba con todo, pero bueno, en fin, perdón, que es triste porque en otros países, pues, la gran mayoría sí sus gobiernos apoyaron como debe de ser, yo creo, ¿no? Que hay empresarios corruptos, pues claro que los hay, y que pues, tienes que aplicarle la ley, pues aplícaselas, pero no todos son igual, la mayoría afortunadamente no. Pero bueno, en fin, total, aprendí y dije, no, 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 yo sé que no hay quien me ayude. Por lo tanto, yo tengo que resolver mis problemas solo. Y claro, pues creo una reserva. Cada que genera una utilidad, cada que genera un resultado por mi operación, pues voy a guardar ese 5%. Incluso puedo generar reservas adicionales a las de la ley para que, pues, cualquier cosa, una pandemia, una competencia desleal, un régimen autoritario donde, donde el gobierno me impone me impone precios, me impone salarios, no le interesa si gano o no, lo que le importa es que por decreto yo tengo que pagar más salarios, tengo que bajar mis precios por decreto, como en Cuba, pues ya está pasando en México, ya pasa de hecho, y cada vez un poco más. Bueno, pues eso para mí es un problema, porque no sigue las reglas del libre mercado, ni crea distorsiones económicas, etcétera. Así que para mí las reservas son muy importantes. Son parte de las utilidades. Tomamos las utilidades y las reclasificamos por cualquier eventualidad. Yo ya estoy más protegido. No garantiza que voy a salir avante, pero es mucho más probable que si no las tuviera. Por lo tanto, yo he aprendido de las situaciones, aprendo que como empresario estoy solo, aprendo que pues puede haber una pandemia, una guerra, podemos convertirnos en Cuba, en Venezuela, ojalá y no, que pues bueno, creo que ya hay señales claras, no lo sé, eso es lo que yo veo, a lo mejor exagero, ojalá, yo qué sé, suelo ser yo muy desconfiado para estas cosas. Y bueno, una reserva no estaría nada mal por cualquier tipo de situaciones. Así que es parte del capital ganado. Todas las utilidades, recuerden que no siempre tenemos utilidades, por eso aquí le llaman resultados. México no lo colocamos como resultados, o lo colocamos como utilidad acumulada, o lo colocamos como pérdida acumulada. Porque esta palabra de resultados, efectivamente, un resultado puede haber sido utilidad o pudo haber sido pérdida. Pero si lo dejo como resultados, no me queda claro como usuario de la información financiera, si esto es una ganancia, si fue una utilidad o fue una pérdida, no me lo deja claro. Por lo tanto, bueno, alguien podría decir, bueno, mira, si está en negativo, es pérdida.
Perdón, si está en positivo, es utilidad. Pues sí, podríamos interpretarlo de esa forma, estos resultados acumulados, pero no es lo ideal. Recuerden, la información financiera debe de ser clara, no debe dejar lugar a dudas, porque si me lo deja que yo lo interprete, habrá quien lo interprete de esa forma, otros lo interpretarán de otra, y las dos interpretaciones podrían ser válidas. Por lo tanto, yo estoy más de acuerdo con lo que hacemos en México, y o le llamamos utilidad acumulada o le llamamos pérdidas acumuladas, el resultado que haya sido. Y bueno, pues este es un ejemplo del capital contable. Regresando a la presentación. Es el derecho de los propietarios sobre los activos netos. Es decir, recuerden, los activos netos, así lo conocemos al capital contable. También se refiere a la resta del total de activos menos el total de pasivos, es el activo neto o conocido como capital contable. Y por eso, por cierto, tenemos esa igualdad. Todos los activos decimos que o tienen solamente dos fuentes de financiamiento, o fueron financiados por pasivo o fueron financiados por capital contable. Por ello, el total de los activos, la suma de los activos circulantes más los activos no circulantes, nos da en este caso un poquito más de 3, casi 4 millones. Y la suma del pasivo, total de pasivos más el capital contable del lado derecho, nos dan esos casi 4 millones. Vean que hay una igualdad. Total de activos es igual a la suma de pasivo más capital. Y esto no puede ser de otra forma, porque todos los activos fueron financiados o por pasivo o por capital. Tiene que estar igualado. Por eso se le llama balance. Está balanceado. Lado izquierdo es igual a la suma de los dos rubros del lado derecho. Es un balance. De esa surge la ecuación contable fundamental, que dice que el total de activos es igual al total de pasivos más el capital contable. Ok, regresando. Lo que conocemos, recuerden, capital contable lo conocemos como activos netos también, que surgen por las aportaciones de los dueños y también por las transacciones y otros eventos económicos que le afectan, es decir, por sus resultados. Ha tenido utilidades o pérdidas. Capital contribuido y el otro es capital ganado. Está formado por el capital contribuido y capital ganado, como decía. Dentro del capital contribuido encontramos algunas cuentas. Bueno, lo forman las aportaciones de los dueños, capital social, las donaciones que recibe la empresa, así como también el acoplamiento a estas partidas. Las cuentas que lo conforma es el capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital, entre otras. Y luego tenemos el capital ganado, donde están los resultados. Incumbe al resultado de las actividades operativas a lo que se dedica la empresa. La empresa produce, compra, produce, vende, cobra a sus proveedores, paga y continúa su ciclo operativo. Y ese ciclo va generando ventas, va generando costos, va generando utilidades. Si los costos y gastos son superiores a las ventas, pues es pérdida. Si las ventas son superiores a los costos y gastos, son utilidades. Ese es el resultado. Así que incumbe al resultado de las actividades operativas y de otros sucesos o circunstancias que le afecten. Las principales cuentas que la integran son utilidades acumuladas, que ya comentaba que en este estado financiero le llama resultados acumulados. Bueno, ahí me gusta más utilidades acumuladas. O puede ser pérdidas acumuladas, reservas como la reserva legal que mencionaba, y claro, el resultado del ejercicio. Aquí no se nos muestra la utilidad del ejercicio. Vean, aquí capital contable no se desglosa. Aquí solamente nos muestra las utilidades acumuladas. Las utilidades acumuladas se refiere a utilidades de toda la historia de la empresa. Desde que se crea hasta ese momento, ha tenido pues una historia. En algunos años tuvo utilidades, en otras tal vez tuvo pérdidas. Todo eso se va acumulando, es decir, se va sumando. Cuando son utilidades se suman, cuando son pérdidas se restan de esos resultados. Y el resultado, pues es esa utilidad acumulada o pérdida en su caso. Pero tenemos la utilidad del ejercicio, no de la de años anteriores, sino la de este año, que aquí no se desglosó. Veamos aquí, ver, aquí sí está la utilidad del ejercicio. Dentro del capital contable tenemos a capital social, aportaciones de los socios y la utilidad del ejercicio. Aquí no está la cuenta de utilidades acumuladas o utilidades de ejercicios anteriores o utilidades retenidas. Se le conoce con esos nombres. No está.
debería de estar, a menos que sea una empresa nueva y sea su primer año de operaciones, pues no tiene utilidades de años anteriores. Puede ser el caso. Bueno, debe de tener, por lo tanto, dos cuentas de utilidad, las de ejercicios anteriores y la del año, que sería la utilidad neta o la utilidad del ejercicio. Veamos aquí como tenemos varios tipos de ejemplos que estamos revisando. Entonces, ya comentamos de la ecuación contable fundamental, activo es igual a pasivo más capital, y claro, podemos hacer algunos despejes, podemos despejar capital, si despejamos capital, pasivo está sumando, pasa restando. Capital sería igual a activo menos pasivo. Si queremos despejar al pasivo, el capital está sumando, pasa al otro lado restando. Pasivo es igual a activo menos capital. Así que con simples despejes podemos conocer un elemento u otro. Pero recuerden que la ecuación contable, la fundamental, es esta. Activo es igual a pasivo más capital. El balance, pues lleva cierto formato. Lleva un encabezado, un cuerpo, un pie. Por ejemplo, aquí veíamos, les comentaba que no tiene el encabezado, no tiene el pie, solamente el cuerpo. En este, veamos, no tiene tampoco el encabezado y tampoco el pie. En este, veamos, sí tiene el encabezado, pero no tiene, a ver, déjenme verificar, no tiene el pie, tiene el cuerpo, pero le falta el pie. Vamos a buscar balance general en encabezado, cuerpo y pie. Es probable que así lo encuentre. Ya está. Aquí parece que hay un ejemplo para mostrarles la forma en que debe presentarse. Así que la forma sería esta. Va un encabezado para el balance general. Bueno, aquí es el estado de resultados. No, este no. Voy a buscar otro. Este balance trae el encabezado, pero no veo el pie. Aquí parece que sí, este. Este creo que sí nos va a servir. Bueno, aquí lo pueden ver, hay tres secciones. La primera, que es la parte superior, conocemos como encabezado, normalmente trae, vean que aquí el nombre de la empresa casi siempre va al principio. Después va el título del reporte, que sería balance general, y luego la fecha, al 31 de diciembre, al 31 de enero, al 28 de febrero del año X, etcétera. Luego viene el cuerpo, los activos del lado izquierdo, los pasivos y capital del lado derecho. Recuerden que este es un formato de cuenta, en formato horizontal. Lo podemos también tener en formato vertical como este. Primero los activos, abajo el pasivo, abajo el capital contable. También este es un formato válido. En forma de reporte, este es en forma de cuenta, igual que, igual que este, en forma de cuenta. Y luego al final tenemos un pie. Vean, aquí está un pie donde van las firmas. Esto ya depende de cada empresa de acuerdo a su control interno. Hay empresas en las que firman dos personas, en las que firman tres. Yo cuando era titular de un área contable de una entidad pública del gobierno federal, firmamos hasta 6 personas. Éramos muchas. Luego todo el balance quedaba todo rayado, porque no dejábamos las firmas abajo, es donde deben de ir, en la parte de abajo del reporte. Por ejemplo, aquí está el director general, el director de finanzas y administración y el subdirector de contabilidad, que por cierto dice que es la C, Carmen Patricia. Lo que me llama la atención es que es C, es decir, no es CP, no es contadora, licenciada en contaduría, nada. Al parecer no tiene un título de contadora. ¿Cómo puede elaborar las cifras financieras, las cifras contables, si no tiene una preparación? Tal vez tenga experiencia, pero bueno, ya estoy siendo crítico. En fin, yo me acuerdo que en esa entidad donde yo trabajaba, les decía que firmamos hasta 6 o hasta más personas en ocasiones. Bueno, había firmas que se ponían aquí en medio. Aquí quedaba todo rayado. Y además le ponían los sellos de la entidad, 2 o 3 sellos, y quedaba, bueno, quedaba todo tachoneado, todo. Eso no es correcto. Deben de ir abajo. Debe de ir este formato, el encabezado, el cuerpo y el pie. Bueno, en ese ejemplo, hasta me gustaría mostrarles un ejemplo, pero no puedo porque es información confidencial. Eh, no me gustaba mucho cómo todo se
se encimaba, no se respetaban las secciones. Bueno, entonces, bueno, ese es el formato. Aquí viene el encabezado, dice la parte central de la hoja del reporte va a contener la razón, denominación social de la empresa, de la entidad, indicar que el título del reporte, que es un balance general, y la fecha de corte del reporte. El cuerpo, bueno, pues vienen los nombres, las cuentas, las secciones activo, pasivo y capital y sus secciones. Nombre detallado de cada una de las cuentas que conforman el activo, el pasivo y el capital contable. Y al pie, las firmas de quien elaboró, revisó y autorizó. Pero recuerden, esto depende de cada organización. Hay quienes solamente con 2 firmas, otras con 3, otras con 5, con 6. Depende de cada entidad. Aquí tenemos un ejemplo. Vean, tenemos la empresa, la ERA SDCB, el estado de estación financiera, luego la fecha de corte, 31 de diciembre. Y aquí hay una notita que estas cifras son expresadas en pesos, porque pueden expresarse en miles o pueden expresarse en millones, cuando son cifras muy grandes. Y bueno, ahí tenemos el activo, aquí está en fijo y diferido, recuerden, es activo circulante y no circulante, pasivo a corto y largo plazo, capital, aquí ven que tenemos varias cuentas de capital, tenemos capital social, reserva legal, pero capital social son el capital contribuido. Luego, las 3 siguientes cuentas tienen que ver con las utilidades, utilidad del ejercicio, utilidades de años anteriores y la reserva legal que se toma de las utilidades. Todas estas tienen que ver con el capital ganado. Y bueno, a eso es lo que estábamos comentando. Y déjenme ver qué más tenemos. Nos indica, aquí algunas cuentas dentro recuerden, el activo se clasifica en circulante y no circulante. Dentro de circulante tenemos caja, bancos, inversiones temporales, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, funcionarios empleados, inventario, almacén, pagos anticipados, depósitos en garantía. En no circulante tenemos algunas cuentas de ejemplo como terrenos, edificios, mobiliario, equipo de oficina, equipo de cómputo, equipo de reparto, de transporte, maquinaria, instalaciones, adaptaciones, acciones, valores a largo plazo, patentes y marcas que son activos intangibles a largo plazo. Tenemos dentro del pasivo otros ejemplos. Recuerden, se clasifica en pasivo a corto y largo plazo. En corto plazo, proveedores, acreedores diversos, documentos por pagar, préstamos bancarios a corto plazo, impuestos y cuotas por pagar, anticipos de clientes. Largo plazo, documentos por pagar a largo plazo, préstamos bancarios, préstamos hipotecarios. Finalmente, el capital, recuerden, capital contribuido, capital ganado. Dentro del capital contribuido tenemos capital social, aportaciones para futuros aumentos de capital o donaciones. Capital ganado, utilidad preacumulada, utilidad pre el ejercicio y las reservas legales. Las reservas, la legal o las estatutarias, o sea, las reservas que se toman de la utilidad. Y listo, pues con ello concluiríamos esta presentación.